¿Qué tal? Buenos días. En 2018 vamos a elecciones. ¿Cómo vamos a votar por los diputados suplentes? De eso hablamos hoy en República. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompañan Óscar Campos de la Iniciativa Social para la Democracia. También nos acompaña Eduardo Escobar de Acción Ciudadana. Caballeros, bienvenidos a República. Buenos días. Gracias, buenos días. Bueno, hablemos ahora acerca de la elección de los diputados suplentes. En julio de 2016, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucionales a los diputados suplentes por carecer de legitimidad, pues no fueron electos por el voto directo de los ciudadanos. Ahora, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral fueron citados a la Asamblea Legislativa para conversar con los diputados de la Comisión respectiva de Asuntos Electorales, y la propuesta que ha salido de ahí, por lo menos, es que solo se incluyen los nombres, pero no se incluían las fotografías. Claro. ¿Cuál es su opinión de eso, Óscar? Bueno, pues antes que nada hay que aclararle a la ciudadanía que esta resolución emitida por la Sala de lo Constitucional en el 2016 es procedente de una demanda de inconstitucionalidad presentada a la aprobación de 900 millones de dólares en bonos por parte de la Asamblea, que se hizo con el voto de diputados suplentes, según el ciudadano que presentó la demanda de inconstitucionalidad, a un fraude de ley, porque en un primer momento la votación no había alcanzado los votos suficientes y posteriormente se sometió nuevamente el proyecto a votación con el voto de un diputado suplente. Esto solo para tener en contexto, la Sala refiere en su resolución que los diputados suplentes, si bien es cierto, son electos en elección popular, pero no de manera directa, ya que son electos a través del voto directo de su diputado propietario, entonces carecen de legitimidad. Entre las opciones que se barajaba para poder darle legitimidad a los diputados suplentes en la elección del 2018 eran la de incluir la fotografía o en otra papeleta adicional, o incluir el nombre del diputado candidato a diputado suplente. Manifestaron ayer los magistrados del Tribunal Supremo Electoral ante la comisión que para una papeleta adicional era demasiado oneroso el costo y los tiempos de cara al proyecto electoral o al próximo evento electoral ya eran muy reducidos. Entonces han presentado como un acuerdo de consenso de que efectivamente se incluyan solo los nombres junto con el nombre del propietario y la fotografía del propietario. Estaremos a la espera de que al final la comisión y la misma asamblea pues puedan legislar en ese sentido, que podría ser una de las salidas, ya que la Sala de lo Constitucional en ningún momento dijo debe de ir la fotografía, solo dijo legislar para que se legitime el voto directo también de los diputados suplentes. Ahora, Eduardo, legalmente, ¿hace alguna diferencia, más allá de lo obvio, hace una diferencia legalmente si existe eso que se llama fotografía o no existe? En realidad no, y como lo decía Óscar, las sentencias de la Sala de lo Constitucional que tienen que ver con el voto preferente, es decir, la capacidad o la posibilidad que el ciudadano elija a su candidato, no hacen referencia en ningún momento a que tiene que estar la foto del candidato, de los candidatos, sino que lo que la sentencia dice es que sea posible para el ciudadano diferenciar a los candidatos y elegir a aquellos que sean de su preferencia. Eso es un primer aspecto que creo que es importante, y ya lo mencionaba Óscar, decirlo. Pero el tema es que en la sentencia se dice que tienen que ser electos de la misma manera en que son los propietarios. Y ese es el tema que significa entonces que tienen que ser marcados, tienen que aparecer en la papeleta, tienen que ser marcados y tienen que ser contabilizados sus votos. O sea, si lo entendemos en ese sentido. Déjame detenerte ahí, Eduardo, porque quiero que escuchemos lo que dijo sobre este punto específicamente Julio Olivo, el presidente del Tribunal Supremo Electoral. Escuchemos. De que nosotros estamos optando por solo agregar el nombre, ¿verdad? Y eso implicaría cumplir con el decreto que ha emitido también esta Asamblea Legislativa. Más bien, a mí lo que me sorprendería sería que la misma Asamblea Legislativa no quisiera cumplir con el decreto que ustedes mismos han emitido.
Eduardo. Bueno, tiene que cumplir no la ley, sino que la sentencia, que es la que obliga a elegir de esa manera. La preocupación que tiene que haber en este caso es que la sala pueda dar por no cumplida la sentencia en caso se proceda como se está diciendo, de que solo aparezca el nombre del ciudadano y no se marque, porque lo que quieren hacer es, como en la elección presidencial, hacer una fórmula, candidato propietario y suplente, y que el suplente corra la suerte del propietario, bajo esa figura que así se elige el presidente y el vicepresidente en una sola fórmula. Pero hay que aclarar que en el caso del presidente y vicepresidente son dos cargos distintos, no es para un mismo cargo que se están eligiendo, o sea, no, el vicepresidente no es suplente del presidente. En el caso de la Asamblea Legislativa, sí, estamos hablando de, hay un propietario y uno que va a suplir en caso de ausencia. Entonces, la solución, desde mi punto de vista, y que puede salvar cualquier declaratoria de que no se cumple la sentencia, sería que, por ejemplo, se sometan a elección los 84 candidatos de cada partido político y aquellos que no obtengan un curul, pero que tengan mayor cantidad de marcas, ellos podrían convertirse en los candidatos, los suplentes. ¿Por qué? Porque ellos tienen legitimidad popular, fueron votados. Sí. Tienen marcas, fueron identificados, lo que no ocurrió es que no tuvieron los suficientes votos para llegar al cociente electoral, el partido, o las suficientes marcas para ser electos. Entonces, esa forma no complejizaría más la elección. ¿Por qué? Porque la misma papeleta, con la misma papeleta se puede hacer la elección de propietarios y al final el de suplente, porque la Constitución no dice que hay que elegir a suplentes, sino que dice diputados. Entonces, esos diputados se puede derivar en diputado propietario y suplente en una misma elección, sin necesidad de hacer otra papeleta o de hacer más amplia la misma poniendo los nombres de los suplentes. Esa puede ser una opción que desde mi punto de vista cumple la sentencia y permite que sean electos directamente por la ciudadanía los suplentes. Y habría que pensar también en que no son necesarios 84, ya lo hemos dicho y en este foro yo me recuerdo que lo dije. La Constitución no plantea que sean 84 suplentes, la Constitución lo que dice es o crea la figura del diputado suplente para ciertas situaciones, pero no está diciendo que sean 84, entonces también habría que pensar eso, que sean al menos unos 20 suplentes en total los que tenga la Asamblea Legislativa, no estamos hablando de 84 como sucede en otros países que no hay suplentes. Ahora, Oscar, el magistrado Argüello Tellez mencionó que no era viable y que de repente no se podría implementar porque no hay fondos para esto. Es decir, esto es algo que era imprevisto de acuerdo a lo que entiendo yo de lo que ha dicho el magistrado Argüello Tellez. ¿Es esto una...? Bueno, entiendo que es una justificación, pero el hecho de que sea una justificación no quiere decir que esto tenga que ser así. No, claro, al contrario, como lo decía Eduardo ya, el demandante de este proceso de inconstitucionalidad que tiene como resultado esta sentencia sobre los suplentes, puede en cualquier momento presentar algún escrito de seguimiento para que la sala vaya a tener o no por cumplida la sentencia, si es que se resuelve darle salida a eso a través solamente de los nombres. El tema económico siempre va a ser un factor más en esta situación de crisis fiscal que tiene el país. Sin embargo, creo yo que ya, por ejemplo, lo que estaba comentando Eduardo es una muy buena manera. En otros cargos, tipo de elecciones se podría considerar también el candidato que iba a alcalde, gana su representación como alcalde, obtiene sus concejales, pero el candidato de alcalde perdedor, digamos, que no logró la mayoría de votos en ese municipio, queda como parte del consejo municipal en estos consejos plurales. Entonces se podría tratar de aplicar un símil de este tipo de elección, que aquellos candidatos que no alcanzaron la diputación propietaria puedan llegar a ser integrantes, siempre bajo la misma bandera del partido por el que iban concursando, para ser los diputados suplentes de sus propietarios electos. Yo creo que el tema económico no debería de ser el factor, como lo dice el diputado Argüello Tellez. Acá hay que hacerlo, y hay que decirlo desde el punto de vista ciudadano, meramente civil, cuando se les toca el tema del control del poder político a los partidos políticos, es que no se logran poner de acuerdo en este tipo de decisiones, y aquí creemos que es importante que haya un cambio, así como han venido habiendo estos cambios anteriormente en el sistema político. Acá podemos volver a tener otro cambio muy fuerte en cómo se conforma la Asamblea Legislativa, ya que de 84 diputados propietarios, 84 diputados suplentes, son 168 diputados, y el mismo magistrado presidente, Julio Olivo, decía en una entrevista en un medio de televisión el día de ayer por la mañana, que era bien difícil poner a competir a 168 personas.
Y acá está confundiendo a la gente, porque la Constitución establece elegir 84, bueno, elegir diputados, no dice qué cantidad. Entonces creo yo que acá es el momento de poder aclarar estas situaciones y no dejar que el tema fiscal o el tema económico sea un factor para llevar a una buena decisión que cumpla con la Constitución tal como lo ha ordenado la Sala. Ahora, el tema económico aparentemente no sería el único argumento que se estaría poniendo sobre la mesa para decir que de repente esto no se puede hacer. Quiero que escuchemos lo que dijo la diputada Norma Guevara, jefa de fracción del FMLN, sobre este punto. Escuchemos. Porque no hay imprenta que haga algo diferente, entonces miren cómo se vería. Parece aquí, abducción extraterrestre. Yo digo, ojos de hormiga, si ya ver una hormiga cuesta, verle los ojos es más difícil, entonces esto sí sería más inapropiado. Me parece que lo que han trabajado en el tribunal es más, técnicamente más sano. Por eso digo, esa opción de ya sea poner la foto, ya se ve, es complejo, o sea, y el costo que tiene, pero también poner solo el nombre implicaría el riesgo de que la sala declare no cumplida la sentencia. Entonces, por eso digo, creo yo de que tiene que buscarse alguna medida dentro de la capacidad económica del Tribunal Supremo Electoral y los tiempos que tiene la Asamblea para reformar. Y como decía, hay que pensar esa posibilidad de que los que no alcancen el curul, pero tengan mayor cantidad de marcas, que sean los suplentes. Y otro tema que también creo que es importante mencionarlo, es que este tema nos hace llevar a la discusión la nueva conformación de las circunscripciones electorales. O sea, y no estoy hablando de reducir el número de diputados, estoy hablando de redistribuir los diputados. No podemos seguir con una circunscripción de 24 en San Salvador y otras de 3 que les corresponden 2 en realidad, pero que tienen 3. O sea, hay que repensar los límites territoriales de las circunscripciones y hay que tomar no el criterio territorial del departamento, sino que el criterio poblacional, como lo dice la Constitución, y en esa medida hay que reelaborar las circunscripciones. Nosotros hemos interpuesto una demanda de inconstitucionalidad sobre la conformación actual de las circunscripciones, sobre los límites. O sea que el departamento, al ser circunscripción, distorsiona la representación y genera otra serie de efectos a la hora de los cocientes electorales y de la posibilidad de acceder a la diputación. Entonces, creo yo que este tema de la papeleta, de los suplentes y el número de diputados, también nos lleva a eso, a valorar ese elemento del sistema electoral que es la circunscripción electoral. Ok, con esa idea vamos a irnos a la pausa, pero antes de irnos déjeme contarle que el Banco Promérica cuenta con 44 puntos de atención en todo el territorio nacional. También tiene más de 100 cajeros, tiene 7 kioscos y tiene 69 corresponsales financieros. Si usted quiere más información, llame al centro de contacto. El teléfono de ellos es el 2513-5000, 2513-5000, o también los puede seguir en el Facebook. Ahí están como Banco Promérica El Salvador. Dicho esto, vamos a la pausa. Cuando regresemos, seguimos hablando acerca de esa idea bastante provocadora de las circunscripciones electorales. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Oscar, antes de continuar con usted, quiero que escuchemos lo que dijo también sobre el punto de qué sucedería si de repente tuviéramos que separar las papeletas por la gran cantidad de fotografías o de nombres que tuviésemos que incluir. Esto lo dijo el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo. Escuchemos. Entonces, es decir, que los diputados suplentes no surgen de una elección paralela que distribuya otros 84 escaños. Ese es un elemento importantísimo. ¿Ya? No hay otros 84 escaños, ¿va? Solo hay 84, no son 168. No podemos tener una elección paralela en donde los suplentes pueden obtener más votos que los titulares. Oscar. Claro, ahí está completamente muy clara la postura en que no puede darse o someterse a concurso público más de 84 cargos que actualmente son los que establece la legislación secundaria, no así la Constitución.
Y la propuesta que encajaría perfecto es la que decía Eduardo: sometamos a concurso 84 diputados por cada uno de los partidos contendientes, y los partidos que no lograron obtener los escaños propietarios pueden elevar a los que obtuvieron mayores marcas o mayores preferencias a ser diputados suplentes. Eso no llevaría a cabo ninguna elección paralela, como lo estaba diciendo el magistrado presidente, no incurriría en una nueva papeleta con otros 84 rostros para diputados suplentes, y obviamente el costo de este tipo de logística no habría. Entonces se podría tener como una muy buena salida esa opción. Yo creo que acá lo que interesa es que efectivamente este tipo de discusiones en la comisión que está llevando a cabo este tema tenga que contar con otros elementos. No solamente los magistrados del Tribunal Supremo Electoral son los únicos que pueden opinar sobre el tema. Hay en la sociedad civil, hay expertos internacionales que pueden venir a dar su punto de vista en el más corto plazo para poder cumplir con los plazos electorales. Creo que son 6 meses antes que no se puede... Un año antes que no se puede reformar el tema de legislaciones en torno a elecciones. Entonces creo que hay que meterle rapidez a este tema, abrir el debate y que se genere la mejor propuesta para el país, pues. Ahora, Eduardo, retomemos el tema de las circunscripciones. En Estados Unidos son uninominales. Aquí han dicho que eso no puede ser posible porque nos llevaría al bipartidismo, y en la Constitución establecido es que tiene que haber proporcionalidad. La pregunta es, ¿de qué manera podemos crear nosotros entonces circunscripciones que respeten también el texto y la idea y el principio de proporcionalidad? Claro, un mecanismo, y eso es parte de lo que se ha planteado en la demanda, pero en forma expositiva, ¿verdad? ¿Cuál es lo que consideramos que debería de ser el tema de las circunscripciones? Es, en primer lugar, hacer homogénea la cantidad de población en cada circunscripción. Es decir, que en cada circunscripción viva una cantidad similar de población. En este momento, con los 84 diputados, cada diputado representa 69.000 personas, más o menos, un poco más, un poco menos, 69.000. Entonces, si eso lo multiplicamos, por ejemplo, por 5 diputados, que permitirían que los partidos pequeños logren acceder a escaños, si planteamos una circunscripción mediana de 5, eso quiere decir de que estamos hablando de que son 350.000, un poco más, de ciudadanos de habitantes que tendrían que conformar una circunscripción. Entonces, con ese criterio, deberían de buscar grupos poblacionales de 350.000 personas. ¿Para qué? Para que estas 350.000 elijan a 5 diputados, por ejemplo. Y de esa manera conformar las circunscripciones, o sea, confeccionar circunscripciones con una misma cantidad de población y con un mismo número de diputados. Así no estamos distorsionando el tema de la representación. No va a significar que en una circunscripción un diputado necesite 33.000 votos para obtener el curul, y en otros necesita 15.000. Porque actualmente sucede eso, que hay diferencias entre el número de votos necesarios para acceder a la diputación. Con circunscripciones con la misma cantidad de diputados, con la misma magnitud de población, evitaríamos ese problema, porque el diputado de la circunscripción 1, que puede ser en Occidente, una parte de Occidente, con alguna circunscripción del oriente del país, valdría lo mismo el diputado, o sea, la misma cantidad de votos. Por ejemplo, podríamos pensar Soyapango, San Martín y Santo Tomás, que son municipios que están conectados geográficamente. Ellos reúnen una cantidad de población aproximada de 350.000 personas. Esa podría ser una circunscripción, o sea, estamos dividiendo el departamento de San Salvador en varias circunscripciones, que es el más grande, y así comenzar también con el resto de zonas territoriales, ¿verdad? Entonces, es una cuestión de ingeniería electoral, o sea, conformar una nueva circunscripción, y así nos evitamos estos problemas. Incluso tal vez se vería rebajado el tema de los diputados por residuo, porque tendríamos homogeneidad en todas las circunscripciones. Y eso ayudaría a cumplir también con los principios de igualdad del voto, de representatividad. Exacto. Y de proporcionalidad del mismo. Y que la población sea la base del sistema electoral. Exactamente. ¿Cómo cumpliría entonces con esos principios que acabas de mencionar? El de igualdad del voto, actualmente sabemos que un diputado electo en La Unión, por ejemplo, no vale lo mismo que un diputado electo en San Salvador. Requiere mucho más votos uno que otro. Es decir, para poder llegar a ser un escaño de diputado propietario, uno recibe una cantidad menor y el otro recibe una cantidad mayor, y al final los que también van por residuos entran como diputados propietarios. No hay una igualdad en cuanto a la elección y en cuanto al público que representan. Tampoco se cumple la representatividad, porque ya lo decía Eduardo, San Salvador es el que tiene en la circunscripción 24 escaños,
y otros que tienen 2, otros tienen 3, La Libertad creo que tiene 10, ¿verdad? Sí, 10. Entonces esa proporcionalidad tampoco estaría reflejado. En cambio, al llevar a cabo una estructura que tenga que ver con mejorar las circunscripciones electorales, esa sentencia, ¿de qué año fue? Bueno, esa demanda fue... está en trámite. Todavía está en trámite dentro de la sala. Hubiera sido interesante que dentro de este contexto en el que nos encontramos, también la sala hubiese podido dar sentencia sobre esa demanda. Ojalá que... Y con lo que dice Óscar, se iguala el voto, porque en un caso, con 15.000 votos, esos ciudadanos logran colocar un diputado. Pero en otras circunscripciones, con 33.000 se coloca un diputado. Entonces, vale más esos 15.000 votos, porque con 15.000 se logra un diputado, que los 33.000. O sea, hay una diferencia entre la igualdad. O sea, no hay igualdad en el voto ciudadano. Entonces, eso ya comienza a distorsionar la representación. Dos preguntas, Eduardo. De hacer esto que tú sugieres, ¿requiere solamente reforma del Código Electoral o hay que hacer reforma constitucional? Y dos, ¿cómo afectaría esto, digamos, lo que el ciudadano ve cuando va a la urna y vota? Bueno, la Constitución establece que las circunscripciones serán las que se definan en la ley. O sea, la Constitución no establece circunscripciones, no dice que el departamento es la circunscripción. Eso es el legislador que ha tomado un criterio, si se quiere el más fácil, que es la distribución administrativa del país, que son los departamentos, y esa se tomó como circunscripción para elegir diputados. Entonces no hay ninguna limitación constitucional para hacer el cambio. O sea, eso solo requiere una reforma legal, pero bueno, implica que la Asamblea haga eso. Y el otro tema, si pasara esto, en los municipios, en los departamentos de San Salvador y de La Libertad, el ciudadano, desaparecerían esas papeletas grandes. Ahora, hay una pregunta, y esto es un tema que de hecho se está tocando muchísimo también en Estados Unidos. Una de las razones por las cuales el Partido Republicano tiene una gran dominancia en las casas estatales y en los senados estatales es porque ellos han estado a cargo del redistritaje o la formulación de las circunscripciones. Porque aquí de repente podrían decir, bueno, si juntamos Oyapango, dijiste, Santo Tomás y San Martín, por ejemplo, podría decir alguien del FMLN, no lo hagamos así porque ahí casi todos votan por Arena, entonces los 5 diputados van a ser de Arena. ¿Cómo debería entonces legislarse y lucir ese proceso de formación de las circunscripciones? Es que al final, si nos vamos por un criterio de conveniencia política, pues no se va a hacer nada y todo que se mantenga igual. O sea, hay ese riesgo y como usted bien lo dice, hay mecanismos en diferentes países que tratan de adecuar las circunscripciones porque lo hacen periódicamente, o sea, readecúan, redefinen las circunscripciones porque hay un crecimiento poblacional. Entonces, muchas veces tratan de tirar la línea, el límite de la circunscripción hasta cierta población porque saben que la siguiente es del partido opositor. Entonces, esa posibilidad, creo yo que hay mecanismos de evitarla. O sea, si nos vamos a, como decía, tomando el núcleo poblacional. O sea, y lo más probable es que hayan circunscripciones donde sea más favorable el voto para un partido, pero van a haber otras que va a ser favorable para otro. Por ejemplo, zona centro, zona central, el voto predominantemente es a favor del FMLN en esos municipios, por ejemplo. Pero si nos vamos a a oriente, hay una prevalencia en ciertos departamentos del partido Arena. O sea, creo yo de que fijarse en el tema partidario, porque ahí es donde entra pues la conveniencia de los partidos, haría que esto se entrampe al final y que si en caso hubiese una sentencia, porque la sala no ha admitido la demanda, pero si hubiera una sentencia, eso provocaría hacer una redistribución de las circunscripciones, o sea, que ya no sean los departamentos, pero como digo, está en espera que la sala admita y obviamente que haya una sentencia y se enfrentaría a esa barrera de los diputados, o sea, porque se les cambian las reglas del juego, porque el elemento circunscripciones del sistema electoral se mueve, porque ya los diputados están cómodos con la actual distribución, ya saben a dónde apostarle más, porque ahí logran los curules, y si la redistribuimos, tienen que volver a empezar de cero, pero creo yo que es más importante que se fortalezca el vínculo y la representación entre el diputado y el ciudadano a tratar de preservar intereses partidarios. Ahora, yo añadiría que quizás los diputados también miran la actual circunscripción como neutral porque los 14 departamentos se definieron a principios de este siglo, es decir, nadie tuvo que ver en cómo se diseñaban o cómo se definían o qué nombre incluso le dábamos, pero ya al definir nuevas circunscripciones van a ser ellos mismos los que van a tener que hacerlo. ¿Qué criterios deberíamos entonces tomar como guía? ¿El criterio demográfico, es decir, exclusivamente la cantidad de gente que pueda haber en una ciudad o de repente la cercanía geográfica? Óscar. Yo creo
creo que en primer lugar debería de ser, como lo mandata la Constitución, el tema poblacional, el tema del elemento demográfico, de qué cantidad de gente va a ser representada por qué cantidad de diputados. Ese tendría que ser el criterio primordial. El segundo podría ser ese tema de la cercanía limítrofe entre algunos municipios, entre algunos departamentos, que puedan llegar a establecer un cúmulo o un conjunto de habitantes que tengan esa representación lo más aproximada posible entre una zona en el oriente a una zona en occidente o una zona en el centro. Perdón, Oscar, el ejemplo que ponía, Soyapango, San Martín, Santo Tomás, lo tomo porque están geográficamente son limítrofes. Son limítrofes. Sí, claro. Tienen las mismas condiciones exactamente de cercanía y cuestión. Y yo creo que un tercer elemento tendría que ser el tema de la representatividad. ¿Por qué? Vemos en las zonas, por ejemplo, en el oriente del país, hay mucho voto de otros partidos, no solamente Arena y el Frente, hay otros votos del PCN que ganan muchas alcaldías en algunos municipios, votos del extinto CD o votos del mismo PDC, que en una circunscripción electoral diferente, donde su cúmulo de habitantes es más representativo o puede tener más igualdad del voto que las otras circunscripciones, pueden incluso llegar a colocar más diputados de los que actualmente tienen. Entonces eso permitiría que el sistema político se mantuviera siempre en un carácter plural y representativo, no solamente no solamente preponderante para los dos mayoritarios. Creo yo que debería añadámosle un criterio más, no debería ser parte de los dos anteriores, el que el candidato a diputado también viva en esa circunscripción. Claro, debería de ser. Es una crítica que se ha hecho, perdón que... Sí, no. Es una crítica que se ha hecho. ¿Por qué el diputado propietario por San Salvador vivía en San Miguel, pero está concursando por San Salvador? O viceversa, el candidato a diputado por el departamento de San Miguel ha vivido toda su vida en San Salvador, pero hoy viene a competir acá. El caso de Ciro Cruz Cepeda, por ejemplo, él siempre se mantuvo concursando en la zona central. Pero, exactamente. Sí. Pero su residencia siempre fue acá en San Salvador. Cuando se da el cambio... Y entraba por la plancha. Cuando se da el cambio del voto por rostro, la gente dijo, no, mire, a nosotros él no nos representa en esta zona central, él nunca nos ha representado, entonces ya no entró a formar parte de los diputados. Entonces, creo yo que ese sería un tercer elemento que debe de considerarse. Es que el tema es cómo acercamos al representante con el representado. Claro. O sea, y en esa medida, por ejemplo, en San Salvador, que hablamos de 1,5 millones de personas o un poco más, con 24 diputados, esa representación se hace tan difusa que el diputado no tiene, el electo en San Salvador, para San Salvador, no tiene aquella obligación de rendirle cuentas a la ciudadanía que está representando, porque como usted dijo, en Estados Unidos esas circunscripciones uninominales, ahí el diputado o el congresista sabe la población al que te representa y le rinde cuentas a estas personas. O sea, igual la ciudadanía sabe cuál es su representante y le exige rendición de cuentas. Entonces, en esa medida, en San Salvador, por ejemplo, es algo tan difuso, porque son 24, es 1,5 millones de personas, pero si nosotros logramos acotar esa cantidad de población a, como decía, por ejemplo, partiendo del dato que actualmente tenemos como el cociente nacional de población, que son los 69,000 y fracción, y hacemos circunscripciones de 350,000, eso quiere decir que esos 5 diputados saben cuál es su población concreta a la que le tiene que rendir cuentas, e igual el ciudadano sabe a quién dirigirse con las promesas electorales. O sea, ya no vamos a tener tampoco, eso podría tener otro impacto en el caso de San Salvador, de no hacer una campaña para todo el departamento de San Salvador, sino que solo para un área geográfica en particular, y como digo, teniendo un beneficio para la población, porque yo en San Salvador, resido en San Salvador, yo a quién le pido cuentas de los diputados, o sea, es una cuestión muy difusa. A todos y a ninguno. Exacto, a todos a ninguno, mientras que si tenemos circunscripciones con 5, por ejemplo, aquí en diferentes municipios, ¿verdad? Nosotros le podemos decir al electo, usted me representa a mí, yo le voy a fiscalizar su gestión. Entonces, creo que tiene varias, y tendría incluso, que esto no es un elemento primordial, pero si lo queremos ver también en la crisis fiscal que está, una reducción de los costos para el Tribunal Supremo Electoral de elaborar la papeleta de San Salvador y la Paz, que son las más grandes. O sea, cambiaría hasta eso, y lo que se mencionaba al inicio, el ciudadano ya no va a tener aquella sábana, sino que va a tener una papeleta más contenida con los candidatos. Incluso ayudaría para dar cumplimiento también a otra resolución de la sala, de la que tiene que ver con la conformación de los organismos electorales. Sería mucho más fácil poder ubicar a la gente dentro de la JRB o dentro de las juntas de vigilancia electoral en una circunscripción de 350,000 personas, a hacerlo en municipios y circunscripciones, por ejemplo la de San Salvador, de más de 1 millón de personas. Entonces, ¿cómo puedes ubicar
cuántos funcionarios o cuántos servidores van a estar en estos organismos electorales que sean apartidarios, que vengan, que no tengan representación de los partidos. Entonces, podría también llevar ese otro tipo de economía, más que todo logística, también al momento de llevar a cabo un evento electoral de esa naturaleza. Ok, perfecto. Vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de los dineros de los contribuyentes en esta república y cómo los están adjudicando los diputados en la Asamblea Legislativa a organizaciones no lucrativas, algunas lícitas, legítimas y con historial y reputación, y otras de dudosa reputación. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Eduardo, hablemos ahora del dinero de la gente en esta república y cómo se lo adjudican los diputados a diferentes organizaciones no lucrativas. Quiero que veamos en pantalla algo de lo que dijo el diputado Gallegos. Él decía, bueno, desde tiempos de Arena, más de 20 años se vienen dando subsidios a diferentes ONG. Este es un proceso legal. Lo bueno es que hoy ya no es un secreto. Son fondos para ejecutar o implementar proyectos que le corresponde al Ministerio de Educación, esto lo dijo el padre Oliva, por cierto, y que desde hace muchos años han buscado lo que se llama implementadores, que son en este caso universidades para implementar estos proyectos. Digamos que aquí hay dos casos, digamos, tal vez distintos, aunque el dinero viene siempre de nosotros, los contribuyentes. Bueno, en este caso Acción Ciudadana presentó esta denuncia ante la Corte de Cuentas de la República para que comenzara un proceso de fiscalización y de auditoría sobre estos fondos. ¿Por qué lo hemos solicitado? Porque en primer lugar nosotros dudamos de la legalidad de estas asignaciones presupuestarias. O sea, no hay una base legal para hacer estas asignaciones, no existe. Nosotros le hemos tratado de encontrarla y no hay ninguna, sino que esto es una cuestión discrecional del legislador y también del Ministerio de Hacienda a la hora de asignar partidas en el presupuesto. Ese es un tema. El otro es que no se ha demostrado una utilidad pública en muchos de estos casos. O sea, ¿cuál es el criterio a partir del cual se le otorga estas asignaciones a estas ONGs, fundaciones, asociaciones e iglesias? Y el otro tema es que también no hay datos que justifiquen las propuestas de las diferentes organizaciones para que se les asignen estos fondos. Es decir, no hay carpeta de proyectos, no se comprueba la capacidad de ejecución, porque ese es otro tema. O sea, hay una asociación que se creó en noviembre de 2015 y para el presupuesto del 2016 ya tenía fondos. O sea, acababa de ser constituida, no tenía experiencia, obviamente, yo creo que ni habían publicado en el diario oficial, y ya tenían fondos. Entonces, ese es un tema que nos preocupa y al final lo que quiero mencionar es el tema de no hay un control sobre la ejecución de esos fondos. La Corte de Cuentas hasta esta fecha no ha realizado ninguna auditoría a estos fondos. Ya anunció que tiene la programación y que va a proceder, pero anteriormente, y no por lo que dice el diputado Gallego, de que antes esto era normal, pero no porque no haya ocurrido quiere decir que sea legal y que está correcto, de que hayan fondos públicos que estén totalmente fuera del control de las instituciones estatales. O sea, no hay rendición de cuentas y no estoy queriendo atacar a ninguna de estas asociaciones, porque si al final es legal la entrega de estos fondos, pero tiene que haber un control sobre cómo se ejecutan, tiene que haber una rendición de cuentas a la ciudadanía de estos fondos públicos, y eso es lo ausente, y esa es la intención que nosotros tuvimos como Acción Ciudadana de interponer esta denuncia para que se fiscalicen esos fondos. ¿Por qué? Porque nosotros, si juntamos el tema del financiamiento de los partidos, de que no hay un control sobre el origen del financiamiento, a nosotros nos despierta muchas dudas de que estos fondos que asigna la Asamblea Legislativa en el presupuesto puedan ser utilizados para financiar actividades políticos partidarias. Y hay ya indicios de que hay fundaciones con clara vinculación partidaria, o al menos ideológica, que reciben fondos.
O sea, y pregúntense, ¿será que estos fondos se ejecutan para lo que supuestamente estaban destinados? Porque en el dictamen del presupuesto, en muchos casos no aparece para qué va el dinero, solo aparece $100,000 para Fundación X. O sea, que puede ser de repente para contratar activistas políticos, para mandar a hacer camisetas, para mandar a hacer vasos, para comprar anuncios de televisión o radio. Está esa posibilidad. Y como usted lo decía, hay organizaciones que salen ahí que son de respeto, o sea, que no vamos a dudar de que ellos están utilizando ese dinero para cosas distintas. No, pero hay muchas que sí despiertan ese morbo, si se quiere, o esa duda de que se está utilizando el dinero para otros fines, y en este caso fines político-electorales, que eso sería todavía peor. Recordemos que hay $14 millones en 2015 y 2016 que fueron asignados a estas ONGs, y creo que en este año van asignados 6. O sea que estamos hablando de 20 millones en 3 años que no tenemos ningún control sobre cómo se usan ni por qué se le dio a estas organizaciones. Bueno, como diría un amigo, en vista de la abundancia de escasez que tenemos en este país, vale la pregunta, ¿no? Es decir, ver si hacer esto más transparente para sí es cierto, confiar, pero verificar, porque yo intuyo que algunas de estas ONGs tienen funciones muy útiles para la sociedad, pero como mencionamos, de repente hay otras que no sabemos a dónde estamos tirando el dinero. Sí, no, yo creo que, bueno, tal vez no hay un marco legal establecido en el cual se basa esta asignación de fondos que hace la Asamblea. Sí, el artículo 131 de la Constitución, en su numeral 11, dice que la Asamblea podrá distribuir e entregar beneficios o incentivos fiscales para la promoción de cultura, el desarrollo, etcétera, etcétera. Por la base de ahí, tal vez si se entiende de manera general ese beneficios, podría tener alguna mínima de base constitucional. Pero sí es importante que cualquier institución, sea una ONG, sea una fundación, sea una universidad, incluso pueda ser alguna institución del Estado mismo que reciba otra asignación para poder implementar algún proyecto, deba en primer lugar ser transparente con el ejercicio o con el manejo de esos fondos. Y no es porque sea un invento nuestro, no es porque sea un invento de Acción Ciudadana o de la gente que ha estado manifestándose sobre esto. La Ley de Acceso a la Información Pública establece que cualquier institución, sea privada o sea gubernamental, que reciba fondos públicos, tiene la obligación de permitir el acceso a la información del manejo de esos fondos y de la rendición de cuentas sobre la ejecución de esos mismos fondos. ¿Y la ley de la Corte de Cuentas? La ley de la Corte de Cuentas, que es una institución que ha estado dormida y que hoy necesita profesionalizarse, cambiar sus metodologías, establecer algún marco normativo mucho más moderno y actualizado para poder combatir o prevenir cualquier acto de mal manejo de fondos públicos, también le establece la obligación de fiscalizar cualquier erogación de fondos públicos independientemente de cuál sea la cartera de Estado. Si son privados. Sí, si son privados o públicos. En días anteriores, el movimiento de ONGs para el Desarrollo Solidario de El Salvador, MODES, elaboró un documento que hablaba sobre un marco nacional para garantizar la eficacia de la cooperación y de la entrega de fondos a ONGs. El documento, pues obviamente no sé si fue distribuido hacia las personas que toman decisiones o quedó solamente como un documento diagnóstico, pero hablaba específicamente de estos 14 millones y fracción que se entregaron en el presupuesto 2015-2016. Y el grupo parlamentario de Arena hace un par de semanas presentó una propuesta de ley que tiene que ver con la asignación de los fondos públicos a instituciones sin fines de lucro. Son como 14, 15 artículos que también valdría la pena revisarlos y proponer o armar un conjunto, así como la sociedad civil impulsó la Ley de Acceso a la Información Pública. Claro, o los ¿y reforma qué ley no, es una ley especial. Una ley especial para la asignación de fondos que tengan que ver con establece que el Consejo de Ministros deberá de evaluar, que tiene que haber carpeta, destino, garantizar la transparencia, que incluso hay un oficial de información que esté dispuesto a entregar la información que cualquier ciudadano pueda. Eduardo, esto me despierta la duda. ¿Cuál es el asidero constitucional para poder adjudicar a ONGs dinero de los contribuyentes dentro de esta república, aunque estas fundaciones o ONGs estén, digamos, realizando una labor de utilidad pública o social? Yo decía hace un momento que desde mi punto de vista, excluyendo lo que dice Óscar, no hay una base legal, porque lo que le establece la Constitución a la Asamblea es aprobar el presupuesto general de gastos del Estado, o sea, está hablando estatal. Ahora, como decía Óscar, habría que valorar si estos beneficios fiscales, que en este caso yo entiendo beneficios fiscales, exenciones de impuestos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero no sé si podrá incluirse dentro de ese artículo de la Constitución estas asignaciones, porque al final, si ustedes se percatan de algo, nadie dice cuál es el término preciso de estas asignaciones, de estas erogaciones.
No se sabe si son donaciones, no se sabe si son subsidios, fondos concursables. no se sabe. O sea, y eso es otro tema. O sea, habría que llevar legalidad a la figura de estas asignaciones presupuestarias. O sea, yo mejor digo asignaciones presupuestarias porque no podemos decir donaciones. No. Porque, vaya, por ejemplo, las universidades han dicho que esa no es donación, sino que ejecutan un proyecto junto con el gobierno, el Ministerio de Educación, en X materia. Entonces no es una donación. Sí. Pero en otros casos, aparentemente sí es una donación, porque no hay una finalidad para el uso de estos fondos. Y solo agregar algo, Carlos, hay también, y eso no se ha puesto mucha atención, en estos dictámenes hay una serie de fondos que se van a destinar para compra de insumos agrícolas para ciertos departamentos del país. Y no dice para quién. Ok, ya para finalizar, entonces entiendo que hay un vacío legal en la asignación de fondos de la República para ONGs, es lo que entendí. Sí, porque el artículo que yo les comentaba, el inciso 11 del 131, solo dice decretar de una manera general aquellos beneficios o incentivos fiscales de cualquier naturaleza para la promoción de actividades culturales, científicas, agrícolas, industriales, comerciales o de servicios. Y dice generales. Sí, o generales. Sea, no dice en particular, sino que para todas. O sea, en una ley en general. Bueno, caballeros, se nos acabó el tiempo, pero no me resta más que agradecerles que hayan estado esta mañana aquí en República, arrojando luz sobre este tema y el uso del dinero de nosotros, los contribuyentes en esta República. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con Rafa García y Mayela Mena. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos, hay que cuidarla. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.